Bienvenido a este nuevo módulo de crecimiento económico. En esta ocasión vamos a dar comienzo al estudio del modelo de Solow, que sirve como punto de partida de la teoría del crecimiento. Este modelo es capaz de explicar los hechos estilizados descritos anteriormente. Se basa en supuestos simples con consecuencias de largo alcance. Por ejemplo, los países producen una producción homogénea y la tecnología es exógena, es decir, que no va a estar afectada por acciones de las empresas o países. Todo el primer planteamiento, entonces, que vamos a realizar del modelo sencillo es con estos supuestos. Vamos a tener como insumos la mano de obra que vamos a llamar L, la cual podemos medir como el número de trabajadores o las horas de trabajo, y el capital, lo vamos a llamar K, medido como unidad física o valor monetario, y con esos insumos vamos a obtener productos, la Y, ya sea en unidades físicas o en valor monetario. Suponemos que los insumos, tanto el capital como el trabajo, van a transformarse en productos de acuerdo a una función de producción de Coe-Douglas, donde el producto es una función del capital y el trabajo, y tenemos K elevado al alfa, L a la 1 menos alfa. Este alfa es un número entre 0 y 1, de esta forma, dado que la suma de los exponentes del capital y el trabajo es igual a 1, tenemos que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, lo que implica que si modificamos los insumos, el producto resultante va a hacerlo en la misma proporción. Pasemos ahora a la maximización de beneficios que hacen las firmas. Vamos a tener que, para llevar productos al mercado, lo primero que van a realizar las firmas es contratar trabajadores a los que les van a pagar un salario W, así que el costo salarial va a ser W por L, y también van a pagar al capital una tasa de interés o un costo del capital, que lo vamos a llamar R minúscula, multiplicado por las unidades de capital. Una aclaración importante es que tanto el salario como el costo del capital no solamente son los precios de los factores, sino que por el momento van a estar determinados en mercados competitivos, es decir, que van a surgir de la interacción entre oferta y demanda. Vamos a suponer o vamos a considerar que las empresas están resolviendo su problema de maximización de beneficios, es decir, la diferencia entre el ingreso generado por su producción y el costo de los insumos. Para facilitar el cálculo vamos a plantear que el precio del producto es 1, entonces el problema de maximización de beneficios es, maximizamos la función de producción, que sería la cantidad producida, por 1, que es el precio, lo ponemos acá, menos la función de costo, R por K menos W por L. De esta forma, lo que vamos a ver es que las empresas van a elegir una combinación de capital y mano de obra que maximice la diferencia entre el ingreso total y el costo de insumos. Si nosotros derivamos respecto al trabajo
Y respecto al capital, nos queda que el salario es igual al producto marginal del trabajo, es decir, que el salario es igual a la derivada parcial de la función de producción respecto del trabajo, y para la función descrita es 1 menos alfa por el producto dividido la cantidad de trabajadores, es decir, el producto por trabajador. El producto marginal es igual al costo del capital, es decir, que R es la derivada de la función de producción respecto del capital. Esto es igual a, también para la función descripta, alfa por el producto sobre el capital. Si reemplazamos el salario y el costo de capital en nuestra función de costos inicial, nos queda que I menos alfa por I sobre L por L más alfa I sobre K por K nos da que es igual al ingreso. Vemos que el costo es igual al ingreso. Es decir, que no se obtienen beneficios económicos. Recordemos que la no obtención de beneficios económicos implica que se están obteniendo beneficios nulos o se están obteniendo los beneficios de equilibrio de largo plazo de los mercados competitivos. Este resultado se da debido a que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. La proporción de la producción pagada al trabajo y al capital entonces es constante. Esto es, de hecho, lo que habíamos visto cuando presentamos los hechos estilizados, el número 5. La participación del trabajo en el producto es 1 menos alfa. La participación del capital en el producto es alfa. Y estas proporciones eran constantes. Pasemos ahora a plantear este mismo modelo con el que estábamos trabajando, pero en lugar de en valores totales, en valores absolutos, lo vamos a reescribir en términos de unidades de trabajador. Así que vamos a dividir todo el modelo por L. Vamos a tener el producto por trabajador, va a ser la I minúscula, que va a ser equivalente al producto dividido la cantidad de trabajadores. Y capital por trabajador, que va a ser la K minúscula, capital dividido trabajadores. Reescribimos la función de producción en términos por trabajador, es decir, dividimos todo por L, y nos queda que I, o sea que el producto por trabajador es K elevado a la alfa. ¿Por qué vamos a reexpresar la función de esta manera? Porque tiene mucho más sentido pensar en el crecimiento económico y los hechos estilizados de los que estuvimos hablando en términos de variables per cápita. De esta forma vemos que la función de producción, que antes dependía de dos variables, capital y trabajo, ahora solo depende de una, que es el capital por trabajador. De esta forma tenemos una función de Cobb-Douglas que nos relaciona el producto por trabajador y el capital por trabajador. Vemos que con más capital por trabajador las empresas producen un mayor nivel de producción por trabajador, pero a diferencia de cuando la trabajamos en términos absolutos, ahora tiene rendimientos decrecientes. Cada unidad adicional de capital que le damos a un trabajador aumenta la producción de ese trabajador cada vez menos. Recordemos que alfa es un número que está entre 0 y 1, pero que es menor a 1. Eso entonces es lo que nos da esta forma cóncava de la función de producción.
Pasemos a la acumulación del capital, que es un punto muy relevante de este modelo. Vamos a ver cómo se acumula el capital. El primer supuesto es las empresas ahorran una fracción S minúscula de su producción, utilizan esta proporción ahorrada, S por el nivel de producto, para financiar sus inversiones. Es decir que S por I es para financiar la compra adicional del stock de capital. Por otra parte, el segundo supuesto lo que nos indica es que el stock de capital se deprecia a una tasa gamma. Supongamos, por ejemplo, que en el año 2013 el valor del stock de capital es de K 2013. En el próximo año, el valor del stock de capital va a disminuir gamma por el stock de capital de 2013 debido al mero desgaste por el paso del tiempo. Entonces, si no hay incremento en el stock de capital, el stock de capital de 2014 va a ser el stock de capital 2013 menos la tasa de depreciación que éste sufrió durante ese año. Entonces vemos que el capital tiende a aumentar debido a las inversiones, es decir, al supuesto 1, y a disminuir debido a la depreciación. Combinando entonces ambos supuestos, tenemos que el stock de capital de un año, en este caso 2014, va a ser el stock de capital del año anterior más S por I, sería la inversión, menos la depreciación del stock de capital. Alternativamente lo podemos plantear en términos de variaciones y nos queda que la variación del capital respecto del tiempo es lo que llamábamos K punto y va a ser la inversión, la cual es la tasa de ahorro por el nivel de producto, menos la depreciación del stock de capital en ese periodo. Una vez que trabajamos con la acumulación del capital, pasemos al crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo. Vamos a asumir que la población de esta economía asume una tasa de crecimiento exponencial, entonces L en el transcurso del tiempo va a ser la cantidad inicial de población por E elevado a la N por T. La fuerza de trabajo y la población, vamos a tener que la tasa de participación en la fuerza laboral es constante, de modo que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo va a ser igual a la tasa de crecimiento poblacional. Y vamos a trabajar con la tasa de crecimiento entonces de la fuerza de trabajo, que como habíamos analizado en nuestro repaso matemático, va a ser L punto sobre L, es decir, la variable punto sobre su variable original. L punto es la cantidad inicial de población por N elevado a la NT, y L es igual, sin embargo, sin multiplicarlo por N. Cuando dividimos, nos queda como resultado N. Vamos a tener entonces que tanto la fuerza de trabajo como la población van a crecer a una tasa constante que la vamos a denominar N minúscula. Ahora entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la acumulación de capital. Por otro lado, el cambio en la población.
nosotros tenemos que agregar estas dos condiciones para poder sacar la acumulación de capital por trabajador. Vamos a tomar logaritmos y diferenciar. Definimos el capital por trabajador como K sobre L. Entonces nos queda que el logaritmo de K minúscula es el logaritmo de K menos el logaritmo de N, de L. Diferenciamos. Esto nos queda que la derivada respecto de t, el logaritmo de K es K punto sobre K. Operando algebraicamente y expresando la función, nos vamos a la siguiente columna. Y como resultado nos queda que K punto, o sea que la acumulación de capital por trabajador es la tasa de ahorro por el producto por trabajador menos la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento poblacional por el stock de capital por trabajador. La interpretación de esta función indica que el cambio de capital por trabajador en cada periodo se determina por tres términos. En primer lugar, la inversión por trabajador, que es S por el nivel de producto, aumenta el capital por trabajador. Por otra parte, la inversión por trabajador, delta K, disminuye el capital por trabajador. Por otra parte, incluso si no hubiera inversión o depreciación, el capital por trabajador seguiría disminuyendo en cada periodo la cantidad NK, porque en cada periodo van apareciendo N por L nuevos trabajadores en la economía. El crecimiento poblacional, es decir, esta dinámica demográfica, también nos afecta el resultado del modelo. Pasemos a la resolución del modelo. Vamos a hacer un breve repaso de algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para resolver modelos. Después, por el resto del curso, vamos a suponer que esto ya queda claro. Las variables endógenas son las cuyos valores determinamos en el modelo. En este caso, la función de producción por trabajador indica cuánto producirá esa cantidad de capital por trabajador. Y la función o la ecuación de acumulación de capital nos permite saber cuánto capital por trabajador vamos a tener para cada periodo. Entonces, nuestras dos variables endógenas son el producto por trabajador y el capital por trabajador. Las variables exógenas o parámetros van a ser números cuyos valores se fijan fuera del modelo, pero que tienen obviamente un impacto sobre este. En primer lugar tenemos que la tasa de crecimiento poblacional es exógena al modelo de Solow, es decir, que la tasa de crecimiento de población no tiene nada que ver con la determinación del capital y el trabajo, sino que viene dada, lo mismo que la tasa de depreciación gamma. Resolver entonces un modelo significa obtener valores de todas las variables endógenas como funciones de las variables exógenas. Cada vez entonces que cambie el valor de una variable exógena, los valores de solución de las variables endógenas también van a cambiar. Y a esto es lo que vamos a llamar estática comparativa. Vayamos entonces a las ecuaciones del modelo de Solow. Como ya vimos, consta de dos ecuaciones con dos variables endógenas, producto y capital por trabajador. La primera es nuestra función de producción, donde el producto por trabajador es el capital por trabajador elevado al alfa.
la función de acumulación de capital, donde K punto es la tasa de ahorro por el producto por trabajador menos la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de depreciación por el capital por trabajador. A partir de este modelo vamos a poder entonces responder algunas preguntas. Dada una cierta tasa de crecimiento de población, tasa de depreciación y de inversión, es decir, dado un N, un gamma y un S, ¿cuál será el valor de la producción y el stock de capital de cada periodo? Vamos a asumir que a partir de un cierto punto la economía empieza a moverse, por eso tenemos ecuaciones dinámicas que se mueven en el tiempo. Por otra parte, vamos a preguntarnos si evolucionarán la producción y el stock de capital para fijarse en un cierto nivel inmutable, lo que vamos a llamar estado estacionario. El estado estacionario, vamos a ver con más detalle después, condiciones cumplen, pero son equilibrios a los que llegamos en el largo plazo y en los que la economía permanece. Y otra de las preguntas que podemos hacer, sin obviamente agotar todas las que vayan surgiendo, es cuáles serán la diferencia en los dos niveles de existencia de capital en estado estacionario de dos economías que simplemente tienen distintas tasas de inversión. Veamos entonces el diagrama básico de Solow. En el eje X ponemos el stock de capital por trabajador, en el eje Y ponemos el producto por trabajador y graficamos nuestras dos funciones. La función de ahorro, S por I, la función de inversión o de acumulación de capital, y vamos a ver que la diferencia entre la curva S por I y la línea recta N más gamma K es siempre igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita. Vemos entonces que en el punto donde la función de ahorro y la función de inversión se cruzan, tenemos el nivel de capital de estado estacionario o de equilibrio. Veamos con más detalle. Veamos qué ocurre en el punto donde se cruzan. En el punto donde se cruzan decimos que K punto es igual a 0. Esta es una característica que van a tener los estados estacionarios. Cuando estemos en estado estacionario, lo que nos va a estar diciendo es que la variable, en este caso capital por trabajador, no va a tener una variación, entonces está en su equilibrio de estado estacionario. Vemos entonces que K estrellita corresponde al K punto igual a 0. Cuando nosotros estamos desde 0 hasta el capital estrella, tenemos que K punto es mayor a 0. Tal como vemos en la gráfica, la flecha nos lleva a que el capital se incremente. K punto mayor a 0 lo que nos está diciendo es que hay acumulación de capital. En este caso, de este lado de la función, es lo que llamamos profundización de capital. Vamos a tener que ocurre cuando la cantidad de capital por trabajador aumenta. Si nosotros nos pasamos de nuestro estado estacionario y tenemos más inversión que ahorro, es decir, si estamos a la derecha del punto de equilibrio, vamos a tener K punto menor a 0. Eso lo que nos está diciendo es que el stock de capital por trabajador tiene que caer. Vemos sobre el eje X las flechitas y vemos que de alguna forma K punto mayor a 0 y K punto menor a 0 nos muestran cómo las funciones tienen que tender a este estado estacionario.
Vamos a tener ampliación de capital cuando la cantidad de capital por trabajador permanece igual. Entonces, bajo la ampliación del capital, el stock de capital K, o sea, el stock de capital en términos absolutos crece, pero no cambia en términos por trabajador porque la tasa de crecimiento del capital es exactamente igual a la tasa de crecimiento de la población. Entonces, en el K punto tenemos el concepto de ampliación del capital. Vamos a continuar con esta misma gráfica, pero vamos a analizar la convergencia del estado estacionario. Supongamos que comenzamos en el nivel de capital per cápita igual a K0, donde S por I se encuentra por encima de N más delta K. La inversión, en este caso S por I, es mayor que la disminución del stock de capital per cápita, N más delta K. Como resultado, el stock de capital per cápita crece desde K punto mayor a 0. Vemos entonces que de K0 tenemos que seguir creciendo. Cuando el stock de capital por trabajador crece hasta el punto K estrella, tenemos que K punto es igual a 0, como mencionábamos anteriormente, y entonces la inversión es igual a la cantidad en que el capital disminuye y se verifica que la tasa de ahorro por el nivel de producto per cápita es igual a la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de depreciación por el capital per cápita. Dado que se cumple esa igualdad, la tasa de cambio en el capital por trabajador es 0 y por lo tanto el capital per cápita permanece para siempre en K asterisco o en este K de equilibrio, que es lo que llamamos estado estacionario. Por eso decíamos que el estado estacionario era una cuestión bastante similar a un equilibrio, pero un poco más robusta en cuanto a que una vez que llegamos a de mantenerse las variables no nos movemos y que se trata de un equilibrio de largo plazo. Veamos con la misma gráfica una disminución del capital por trabajador. En vez de partir de K0, vamos a partir de un K superior al de estado estacionario, que vamos a llamar K1. Si una economía entonces parte de un nivel tal que la inversión K1 no es suficiente para compensar las disminuciones en el stock de capital por trabajador debido a la depreciación y el crecimiento de la población, lo que va a ocurrir es que, dado que a la derecha de K punto igual a de K asterisco tenemos K punto negativo, vamos a tener que va a caer el capital por trabajador hasta nuevamente llegar a nuestro estado estacionario. Vemos entonces que de mantenerse el valor de S, de N y de delta, independientemente desde qué punto estemos, si a la derecha o a la izquierda del punto estacionario, la misma dinámica del modelo nos va a siempre llevar a este punto. Para finalizar este módulo vamos a agregar la función de producción. Vemos que la función de producción tiene exactamente la misma fórmula que la función de ahorro y de inversión S por I, solamente que está por encima, dado que recordemos que esa es la tasa de ahorro y es una proporción del ingreso. En el punto de estado estacionario determinamos el stock de capital por trabajador y por lo tanto también determinamos el nivel de inversión. Vemos que en el eje Y tenemos S por I de estado estacionario. Si este capital de estado estacionario
lo proyectamos sobre nuestra función de producción, vamos a tener cuál es el nivel de producto por trabajador. Vamos a ver como y asterisco en nuestro eje Y. Y la diferencia entre el producto de estado estacionario y la inversión va a ser el consumo, suponiendo que tengamos una economía sin gobierno y sin sector externo. Hasta aquí entonces esta primera parte del modelo de Solow. Aún nos quedan algunos módulos más para estudiarlo. Vamos a trabajar con más detalle en algunas cuestiones de estática comparativa, dado cambios en alguno de las variables exógenas o parámetros. Y también vamos a introducir algunos cambios o algunas modificaciones en el modelo para tratar de incrementar el poder explicativo del mismo. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.